gusto. ¿Cómo estás, De la Diego? Nación, Buenas perdón. tardes. Bien, Micaela, estamos todos con el tema de los permisos. Yo lo saqué bárbaro. Hoy lo renové bárbaro. ¿Cómo viene funcionando? ¿Hay quejas, se traba, se cuelga o hasta ahora estamos bien? No, en realidad está funcionando bien la plataforma, están descargando los permisos sin inconvenientes. Sí, se está pidiendo mayor cantidad de información con respecto a la que se pedía Sí, antes, claro. y eso ocasiona que recibamos algunas consultas o que nos pidan mayor especificación o que brindemos algún soporte al momento de cargar la información, pero en principio está funcionando bien la plataforma. ¿Cuáles son esa información nueva? Yo lo hice desde la página, pero tengo la aplicación. Y creo que era el código postal de mi casa, algún dato más del empleador. ¿Qué nueva información necesitamos para que nos podamos renovar los esenciales, los permisos? Bueno, en principio eso depende un poco del tipo de permiso que estemos solicitando, pero básicamente todos los empleados o trabajadores y trabajadoras han tenido que subir algún tipo de documentación que respalde la actividad que realizan. Eso antes no se solicitaba. También se pide el código postal que permita hacer una vinculación un poco más fehaciente con respecto a en qué área está circunscrita la persona, sobre todo para pedir lo que es el AMBA. En el caso de tener que pedir permisos para asistir a alguien, se está pidiendo información respecto de la persona a la que hay que asistir. Se reforzaron algunas instancias de regamiento de datos justamente para intentar controlar bastante la circulación en un contexto donde la ASPO está dirigiéndose sobre todo en el AMBA y en la provincia de Chaco. Bien, ¿cuántos permisos buscan de esta manera? O sea, obviamente que se busca bajar la circulación más que nada en transporte público. Con respecto a la fase anterior, ¿tenés número de cuánto va a bajar? Uno puede ver menos gente en la calle o menos autos circulando, pero bueno, ustedes deben tener los números finos. Tenemos ya la estimación, el último corte que hicimos de permisos en el área metropolitana de Buenos Aires rondaba los 2 millones de permisos. Esto representa el 50% menos respecto de los permisos que estaban emitidos anteriormente. Claro, hay una reducción aproximadamente, es un poco mayor a la mitad, pero nosotros creemos que se van a continuar emitiendo permisos en el transcurso del día de hoy, incluido el día de mañana, con lo cual el número fino va a estar posiblemente sobre el final de la semana. Se prevé que se reduzca una cantidad, o preveíamos una reducción del 35-40%. 40%, bien. Que va a impactar, sí, que impacta más en el transporte público de pasajeros, porque se incorporó esta vuelta una restricción un poco más grande al acceso al transporte público, que no es para todos los trabajadores esenciales, sino para la primera tanda de esenciales establecida por el decreto del presidente y 4 o 5 actividades más, pero el resto se quedan completamente excluidas del transporte público, con lo cual el impacto en transporte va a ser mayor. Ahora, Malcolm, ¿cuántos permisos especiales se otorgaron en este primer día? Porque sabes que nos escribe mucha gente preocupada con esto de que se puede sacar solamente 2. Por ejemplo, padres separados, que se pueden sacar solamente 2 por semana y que vencen a las 24 horas. O, por ejemplo, cuidar a un adulto mayor. ¿Se va a prever algo diferente en esos casos que tal vez una abuela necesita la asistencia los 5 días de la semana o los 7 días de la semana y no solamente 2 días? Te cuento un poco, complemento de la pregunta que hacían recién con respecto a qué son los permisos especiales. Los permisos especiales agrupan 4 categorías. Las primeras 3, que son el cuidado puntual u ocasional de una persona, un mayor o un niño, la realización de un trámite, por ejemplo, una visita médica, y el traslado de hijos o hijas, en el caso de tener padres y madres separados. Estos 3 primeros, como bien decías, tienen una vigencia de 24 horas y se pueden renovar con un tope de hasta 2 veces por semana. Eso por un lado. Por otro lado, existe un permiso especial que está pensado para personas que tienen que desarrollar un tratamiento prolongado por un problema de salud, y en ese caso el permiso no tiene vencimiento. Ahora bien, volviendo a la pregunta inicial que vos me hacías al respecto de la cantidad de veces que se pueden renovar por semana, tenemos una renovación posible de 2 veces, que contemplando a los 2 padres, padre y madre, o contemplando un tutor, da un total de 4 por semana, con lo cual tenemos cubierta gran parte de la posible movilidad de chicos y chicas. Eso por un lado. Con respecto a quien tenga que recibir asistencia los 7 días de la semana, que es muy comprensible, existe un permiso que no es especial, sino que es esencial, que está vinculado a la tarea de cuidado. Súper importante eso. Sí, está bueno aclararlo porque es una consulta que solemos recibir. Está pensado para el cuidado de personas mayores o de niños y niñas o de adolescentes o incluso de personas con discapacidad, que es una tarea esencial.
posiblemente en muchos casos no esté monetizada. Bien, es esencial, es esencial. Moreno, ¿querías preguntar algo? Sí, yo sí, una sugerencia. La verdad que los permisos ayer funcionaron bien, pero hay un tema que me parece que tendrían que contemplar, que es el caso de las empresas unipersonales. Porque en mi caso, que la empresa está en cabeza de la persona física, mía, yo les sacaba el permiso a mis empleados sin ningún problema. Cuando me lo tenía que sacar a mí mismo, como no está contemplado que la persona jurídica y la persona física sean la misma, ahí tendrían que agregar un campo. Tendrían que agregar un campo para esas empresas que no son pocas. Quizás en los esenciales no hay tanto, pero me parece que deberían agregar un campo. Es solamente una sugerencia y ahí se resuelve. Las empresas unipersonales, ¿cómo se resuelve? Que el dueño de la empresa se dé un permiso a sí mismo. ¿Se entiende? Perfecto, se entiende, Guillermo. Se puede incorporar, lo podemos pensar, o por lo menos podemos contemplar la leyenda, no para el caso tal vez de los que tengan empresa propia, pero sí para los cuentapropistas. Está previsto que una misma persona pueda ingresar su propio número de CUIL y su propia inscripción al monotributo, porque claramente no dependen de nadie más, sino que son autónomos. Sí, pero tenés que pensar que hay empresas unipersonales que tienen personal a cargo. Mi caso, y hay muchas como esas. Sí, como una frutería, que el dueño sacar el... Pero a su vez él se tiene que autorizar. Se tiene que hacer el permiso y ahí para no viajar. Está el campo. Yo igual lo resolví ayer porque, bueno, hay maneras, vos interactuás con el sistema y lo resolvés. Pero bueno, si no te das cuenta, tenés que agregar un campo, nada más. No son tantas. Tal cual, es agregarlo o aclararlo. Bien. Mica, te pregunto por la patente del auto. Porque, por ejemplo, yo saqué mi permiso. ¿Tengo que tener aparte otro para el auto, para el vehículo? ¿Son dos permisos separados? No, en principio, no, está bien la pregunta. Cuando uno realiza tramita un permiso, lo que se le pide es que uno determine de qué forma va a movilizarse al trabajo o a la tarea que tenga que cumplir. Esta movilidad puede ser con transporte público propio, en este caso incluimos la patente. Si tenemos más de un vehículo que utilicemos, podemos incluir una patente, una coma y la siguiente patente, eso por un lado. En el caso de que nosotros tengamos un vehículo particular, pero que también pensemos que vayamos a utilizar el transporte público y seamos esenciales, podemos completar las dos cosas, la patente y el número de SUBE. Y eso habilita que indistintamente... Puedes ir de las dos maneras. Bien. Exacto. La última, Javi, dale. Sí, Micaela, ¿qué tal? Te quería consultar por cuando apenas apareció la aplicación Cuidar, una de las preguntas que se hizo un sector de la gente muy vinculado con el tema de la ciencia de la información y demás era, bueno, ¿qué condiciones de cuidado tenía respecto de los datos personales? Entonces te quería consultar eso para llevarle tranquilidad al que tenga alguna duda al respecto. Y por otro lado, si ustedes vieron que la gente confía más y que entonces se utiliza más ese sistema que el de la impresión del papel. Bueno, en principio sí, tenemos un nivel de integración, arranco por el final, del permiso de circulación importante en la aplicación Cuidar, en principio porque centraliza en una única aplicación la posibilidad de hacer un autodiagnóstico, de acceder a información del servicio de salud y de portar el permiso, eso por un lado. Y además estamos incorporando posiblemente en nuevas versiones de la aplicación algunas funcionalidades más, sobre todo para el área metropolitana de Buenos Aires. En lo que respecta al debate de acceso a la información y de datos personales, y lo que fue referido al GPS, me parece que es un debate súper importante a dar en un marco democrático. Me parece que como novedad nosotros somos un gobierno que lo lleva adelante, que hace mesas bipartitas, que convoca a la oposición, que convoca organizaciones sociales, cosas que no se venían dando, que creemos que es muy saludable hacerlo, decirlo, y en ese sentido trabajamos incluso fuertemente con la Agencia de Acceso a la Información Pública, Bien. que está representada por la oposición en este momento, que digamos, tenemos un trabajo continuo, constante, y que se puede consultar además en la página de Argentina Gobar, en donde compilamos absolutamente todo. Micaela, muchísimas gracias. La buena noticia es que están funcionando bien tanto la aplicación como la página, lo cual te da cierta tranquilidad para poder circular y no tener problemas. Así que muchas gracias, muy amable.